Ok, ya está grabando. Y bueno, hay un material complementario que les voy a hacer llegar. Pues es importante que los que no se pudieron registrar se registren en la liga, porque ese material se les va a hacer llegar directamente a su número de WhatsApp. Entonces, para no saturar el grupo de información de esta plática, se lo vamos a estar haciendo llegar a través de WhatsApp. Entonces, por eso es importante que se registren para que en automático les llegue la información. Muy bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a esta plática introductoria que, como les comentaba, tiene que ver con un trabajo de investigación, tanto profesional como personal de estos últimos 2 años, que está basada en el trabajo del doctor Humberto Maturana y Jimena Dávila, que es conocido como la biología cultural, cuyo título es Transformando tus relaciones. Y algo fundamental en este trabajo, en la biología cultural, es empezar a practicar lo que Maturana y Dávila le llaman la reflexión consciente, ¿no? Para empezar a tomar conciencia de cómo ciertas trampas culturales y negaciones culturales que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida impiden la expresión de lo que ellos le llaman la biología del amar, que eso ya iremos profundizando más adelante. Y aquí lo importante, más que la información, que eso es más que nada para que tengan pues, contexto y empiecen a manejar ciertas distinciones que dan claridad, pues son las preguntas. Después de cada slide, vienen unas preguntas reflexivas, que obviamente es para que se las formulen personalmente. Estas mismas son las que les voy a hacer llegar ya en un documento, acompañado de otra herramienta para que pues, le saquen jugo. Y la primer, ahora sí que pregunta con la que vamos a empezar, así como dicen, para ir entrando en materia es, ¿qué dolores vivencias en tus relaciones actualmente? Y cuando hablamos de dolores, pues tiene que ver con aquellas áreas en nuestra vida donde vivimos en un estado o condición de malestar, que puede ser pues en los ámbitos pareja, trabajo, hijos, o sea, todo lo que tiene que ver relaciones. De hecho, como lo iremos viendo más adelante, un planteamiento fundamental de la biología cultural, que Maturana, que al final es un científico que se dedicó mucho a estudiar el sistema nervioso durante años, cuando conoce a Jimena Dávila, esta le dice, doctor, me he dado cuenta, porque ella se dedicaba mucho a la terapia, al trabajo terapéutico, sistémico. Entonces, cuando Jimena Dávila se encuentra con el doctor Maturana, le dice, doctor, me he dado cuenta que la causa de todos los sufrimientos de tipo relacional, y cuando hablamos de sufrimiento relacional tiene que ver pues todo lo que es producto de las relaciones o las interacciones humanas, ¿no? Que como veremos eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces ella le decía, me he dado cuenta que, que la causa del sufrimiento de tipo relacional no es biológico, es cultural. Y este es un planteamiento muy interesante porque lo que Jimena descubre en su trabajo terapéutico es que la principal causa que genera todo ese malestar en la humanidad o en la mayoría de los seres humanos tiene que ver con esas creencias que obviamente aprendidas, producto de esa cultura, que no nos permiten estar en paz, ahora sí que con nuestra biología amorosa, ¿no? Que al final eso también se ha asociado al estado del ser puro, ¿no? Así que te pido que para ir un poquito conociendo por dónde andan tus dolores, principalmente, pues escribe ahí en el chat cuáles son esos dolores que sientes que te generan malestar en tu día a día, en tus relaciones, tanto en el ámbito
pareja, familia, hijos, padres, trabajo, que generan ese estado de malestar. Porque lo cierto es que la cultura en la que vivimos, en la que nos tocó nacer, está diseñada y condicionada para inducir a los seres humanos a vivir estados de malestar de manera mucho más frecuente. Y bueno, esa sería como la primera reflexión con la que quisiera que empezáramos el día de hoy. Y bueno, hace 5 años vi un documental, el cual recomiendo ampliamente. Esto lo pueden encontrar en Movie, les dan 7 días gratis. Hay películas de autor muy interesantes. Un documental que se llama Humano, que es la experiencia de un director, un director argentino, que fue el que produjo y dirigió este documental, con un chamán quero de la tribu quero allá de los Andes, que apenas hará 60 años que salieron a la luz porque estaban escondidos durante 500 años, ¿no? Cuando llegaron los europeos, ellos escondieron toda su cultura como un sistema de supervivencia, y harán 60 años que salieron a la luz y a compartir su conocimiento. Y cuando este argentino, Stillman, le dice, oye, pues yo quiero hacer un documental respecto pues a la sabiduría de tu pueblo, ¿no? Porque yo quiero conocer, pues, lo que es la humanidad, ¿no? ¿Qué somos los seres humanos? Entonces, lo primero que le dice este chamán, o Pampa Misayo, así le llaman a los chamanes, que son los que tienen esta conexión, pues, sobre todo con los mundos espirituales y naturales. Algo que le dice es, antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Cuando yo vi el documental hace 5 años, pues la verdad se me hizo hasta absurdo, ¿no? Porque todavía hace 5 años yo creía que era un ser humano, por lo menos a nivel conceptual. Pero fue justamente a partir de enero del año pasado que empecé a entrar a un proceso, pues, con otro grupo de locos que ya les platicaré más adelante, donde justamente el trabajo estaba enfocado a tomar conciencia de lo que significa ser un humano real, ¿no? A lo mejor resulta un tanto absurdo el concepto de humano real, porque estoy seguro que si le preguntamos a la mayoría de la gente si se considera un ser humano, lo más probable es que todo el mundo diga que sí. Sin embargo, en este proceso me di cuenta que yo no, que quizás desde que dejé de ser niño, me olvidé de lo que era ser humano. Porque evidentemente todos, en mayor o menor grado, pues somos cooptados o secuestrados por la cultura, ¿no? Y yo diría que casi la mayoría de los seres humanos dejamos de ser humanos cuando dejamos de ser niños, que justamente es cuando nos desconectamos de nuestra verdadera esencia, ¿no? O como diría Maturana, cuando empezamos a reprimir nuestra biología del amor y empezamos a escuchar más las creencias que nos inoculan en nuestra mentecita que con estas sensaciones, pues, corporales, ¿no? Y yo diría que justamente el propósito de esta plática es empezar a reencontrar el camino, darles algunos elementos que puedan apoyarlos a reencontrar el camino y reconectarse y reconciliarse con ese ser humano, con el humano real que todos somos, pero que culturalmente nos fuimos alejando de él. Y aquí viene otra pregunta, que yo creo que sería como la pregunta más importante de la sesión de hoy. Y sí quiero que esta pregunta te la lleves de tarea. Quizás las demás no tanto, pero esta sería como la pregunta de las preguntas, ¿no? Y la reflexión va en el sentido de que te preguntes de una manera honesta si de verdad quieres vivir la vida que dices que quieres vivir. Y también pareciera una pregunta obvia, ¿no?
Pero yo te invito a que vayas más allá de tus creencias obvias. Porque justamente la raíz del malestar en la que vivimos la mayoría de los seres humanos tiene que ver con no entrarle a responder esta pregunta con absoluta honestidad. ¿De verdad quiero vivir la vida que digo que quiero vivir? O yo la modificaría en, ¿de verdad estoy viviendo la vida que quiero vivir? En todos los aspectos, ¿eh? En cuanto a mi relación con mi pareja, en mi relación con mis hijos. Y para mí quizás hace un año el descubrimiento más contundente fue darme cuenta que yo creía que estaba viviendo la vida que quería vivir en términos de relación, de vínculo con mis hijos, con mi pareja, y me di cuenta que no, que yo vivía todavía como metido en mi nube de pedo, ¿no? Y esa misma pregunta que me hice hace un año es la que te invito a que te hagas ahora. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué estamos aquí? Yo creo que no es casual tampoco que hayas decidido conectarte el día de hoy. Quizás algo de la información que previa que les había estado compartiendo, pues algo te movió. Y bueno, ¿y para qué estamos aquí? Yo diría que fundamentalmente para conocer y reflexionar cómo el dolor y sufrimiento relacional es de origen cultural y es generado por las negaciones y trampas culturales que nos obstaculizan la convivencia armónica, que es el tema al que me voy a enfocar fundamentalmente el día de hoy. ¿Qué son esas negaciones y trampas culturales que nos desconectan de la biología de la mar y que como consecuencia nos impiden vivenciar una convivencia armónica, principalmente con nuestros seres queridos? De tal manera que empecemos como que a retornar o a recorrer ese camino de regreso de esa conciencia de dolor y sufrimiento y caos a esa conciencia de armonía y paz. Y aquí surge la siguiente pregunta, que sería como la pregunta central de esta conversación, de esta plática, que es, ¿cómo podemos transformar esos patrones disfuncionales en conexiones auténticas que nutran nuestro bienestar individual? Básicamente esa sería como la pregunta. Y bueno, todo este trabajo de años, por lo menos, bueno, Maturana desde la década de los 60, finales de los 50, cuando empezó a hacer sus investigaciones en biología del sistema nervioso con las ranas y las palomas, ha desarrollado todo un conocimiento muy interesante respecto a cómo conocemos. Dijéramos que él es uno de los pues, grandes genios contemporáneos. De hecho, yo diría que hay 3 chilenos que han tenido un impacto muy importante en mi vida. El primero fue Alejandro Jodorowsky, del cual, bueno, los que ya tienen tiempo de conocerme les he platicado algo, ¿no? Respecto a él, con él empecé con todo este tema del psicochamanismo, este, y, y la psicogenealogía. Después otro chileno también, psicólogo él, muy importante, eh, Claudio Naranjo, que él fue en que empezó de los pocos psicólogos que empezaron a hacer una investigación seria respecto al efecto de las plantas sagradas en la conciencia humana, principalmente con el ayahuasca. Y después el Doc Maturana, con todo su planteamiento de la biología del conocer, la teoría del observador. Y bueno, ¿y quién es Humberto Maturana? Pues fue él, ya falleció ahora pasando la pandemia, ya tenía como 86 años. Fue un biólogo y filósofo, escritor chileno, que fue reconocido como Premio Nacional de Ciencias en Chile en 94, y que a partir de 1920, que cuando conoció a Jimena, pues se asociaron y crearon una institución que se llama Matrística, justamente con el propósito de dar a conocer
pues estas herramientas, ¿no? De conocimiento personal. Y justamente su trabajo se ha enfocado mucho a esto, ¿no? A cómo erradicar este dolor y sufrimiento relacional, tanto en las relaciones humanas en general y también en el ámbito organizacional, que es en donde yo últimamente me he enfocado, ¿no? A llevar herramientas en el ámbito organizacional. ¿Y qué es esto de la biología cultural? Bueno, es una visión integradora que entiende a los seres humanos como seres biológicos culturales, que existimos en redes de conversaciones y bueno, y sistemas autopoyéticos moleculares. No quiero hacer muy técnico esto, simplemente quiero explicar un poco los 4 elementos esenciales de la biología cultural, y un planteamiento es que somos seres biológicos culturales, es decir, no nada más somos producto de nuestra genética, sino también de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Que eso está íntimamente relacionado con la cultura y principalmente con el lenguaje. Es decir, al ser primero organismos biológicos que nacemos y nos desarrollamos en un contexto cultural, esto va moldeando nuestro vivir y convivir a través del lenguaje, que el lenguaje ellos lo definen como redes de conversaciones dinámicas y recursivas que nos apoyan para coordinar acciones, nuestros sentires, nuestros deseos. Y como organismos vivos, porque el trabajo, la aportación de Maturana, él se preguntó, ¿qué es un ser vivo que muere? O sea, él en ese sentido no se enfocó a preguntar qué es la vida. O sea, él se dio cuenta que era muy complicado llegar a una respuesta. Sin embargo, cuando un alumno le pregunta, oiga, doctor, ¿qué es ese organismo vivo que muere? Eso fue lo que dio gran parte de su investigación. Y él llegó a la conclusión de que todos los organismos vivos, incluyendo los seres humanos, pues somos entidades dinámicas que nos producimos a nosotros mismos a través de procesos moleculares en un presente continuo. Y una forma muy simple, como él lo explica, es cuando la mamá le dice, cuando el niño le dice a la mamá, mamá, ¿por qué me tengo que comer los frijoles? Y entonces la mamá le dice, pues porque si tú te comes los frijoles, lo que van a hacer los frijoles es ayudarte a reconstruir tus huesitos, a que tus huesitos crezcan, tus músculos, y llegues a ser grande como tu hermano. Entonces él simpáticamente dice, entonces el niño le dice, o sea que soy un sistema autopoyético molecular. Y justamente eso es. O sea, todas nuestras células, nuestras moléculas, mientras los estemos alimentando, se siguen regenerando y reproduciendo a sí mismos. Y obviamente cuando este proceso de autoproducción, eso tiene que ver con poiesis, poiesis, producción, me produzco a mí mismo. Entonces nuestro cuerpo físico o cuerpo humano se reproduce constantemente a sí mismo, a menos de que, bueno, haya un evento externo que detenga la vida o un proceso interno, ¿no? Como alguna enfermedad. Y otra aportación muy interesante que él hace es que todos los organismos vivos nacen junto con su nicho, es decir, no puede existir un organismo desconectado de su nicho o de su ambiente en el que se reproduce. Y eso es tan cierto como, por ejemplo, cuando los astronautas viajan al espacio exterior, pues tienen que viajar junto con su nicho, es decir, una nave y un traje que les dé el oxígeno, que los mantenga a la temperatura necesaria para poder sobrevivir. Si hubiera algún problema con su traje o con la nave, pues evidentemente perderían la vida. Y esto mismo ocurre desde que nacemos. Es decir, que el entorno en el que nos desarrollamos desde niños, el entorno familiar, social y cultural, es nuestro nicho. El tema es que hay nichos que nos fortalecen, ¿no? Que fortalecen nuestra biología, que la hacen que se desarrolle de manera saludable, pero también hay nichos o entornos o ambientes que nos intoxican, que nos enferman. Porque el vivir humano ocurre en esta relación ecológica donde organismo y medio coexisten de manera dinámica y coherente. A veces creemos de que
somos totalmente independientes al entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Llámese entorno laboral, familiar, y no, o sea, es una dinámica donde hay una interrelación muy fuerte. Y otro concepto importante es que la cultura, o lo que llamamos cultura, no es más que una red de conversaciones, producto del lenguaje. O sea, el lenguaje es lo que nos permite tener ese tipo de crear estas realidades, porque el lenguaje no nada más sirve para describir lo que llamamos, entre comillas, la realidad, sino que también nos, nos permite esta capacidad de autorreflexión. Y la cultura es todo ese entramado de conversaciones que configura nuestro vivir a través de coordinar nuestros sentidos, emociones y acciones. De hecho, justamente la raíz de este sufrimiento o dolor relacional tiene que ver con las conversaciones que sostenemos tanto en nuestra cabeza cotidianamente como en las conversaciones que sostenemos con los demás. Y yo te preguntaría, ¿en qué medida las conversaciones que tienes contigo mismo y con los demás te generan un estado de bienestar o un estado de malestar? Que esta sería como una primera reflexión que te invito a hacer. Porque todas las conversaciones que consciente e inconscientemente tenemos con nosotros mismos y con los demás nos pueden llevar a un estado de bienestar o un estado de malestar. Y esta sería la pregunta, ¿no? ¿Qué factores culturales o biológicos en tu vida podrían estar moldeando tus interacciones y cómo puedes tomar conciencia de ellos? Y ahora voy a explicar los dos pilares fundamentales de la biología cultural. Entonces, por un lado, Maturana se dedicó a investigar cómo conocemos, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Y una de las cosas que él descubre a través de varios experimentos, principalmente empezó con ranas, después lo hizo con palomas, porque a él lo que le interesaba era ver cómo funciona y cómo está estructurado el sistema nervioso, ¿no? Principalmente de los organismos vivos, principalmente los anfibios, los mamíferos. Y una de las cosas que él descubre es que nuestras percepciones crean nuestra realidad. Él se da cuenta o él descubre que la realidad no es algo que percibimos afuera, sino es algo que nuestro sistema nervioso construye a partir de los estímulos del mundo exterior, porque el sistema nervioso es un sistema cerrado por sí mismo. Esa es quizás una de las aportaciones más importantes que él ha hecho a la ciencia. Es decir, que lo que vemos está influenciado por nuestras experiencias, creencias y contextos. Y todo eso lo produce nuestro propio sistema nervioso. Y todo ahora sí que nuestros aprendizajes, ¿no? De ahí que, por ejemplo, una crítica, cuando recibimos una crítica, pues a alguien, de acuerdo a cómo está configurado, ahora sí que su sistema nervioso y su biología, pues lo puede vivenciar como obviamente su sistema de creencias, y aquí entran también las codificaciones inconscientes que aprendemos en los primeros 5 años de vida y después nuestra historia de vida, en fin, ¿no? O una oportunidad de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que hace que un ser humano ante un mismo estímulo, porque bueno, hay evidencia de sobra de que no todos percibimos igual un mismo fenómeno, un mismo evento? Entonces, ¿de qué depende de que una persona, una crítica la pueda vivir o vivenciar como un ataque personal o como una oportunidad de apoyo? Que es obviamente lo menos común o lo menos frecuente. De ahí que él concluye que lo que llamamos realidad no es algo objetivo que existe allá afuera, sino es algo que construimos subjetivamente o internamente, a partir de nuestra genética, a partir de nuestras historias de vida. De ahí que cada persona construye su propia interpretación del mundo según su biología y sus experiencias. Porque en la biología también traemos información genética que viene de nuestros inclusive ancestros. Y eso está más que demostrado a través de la epigenética, que de repente hay ciertas emociones y ciertas actitudes que también se van heredando, ¿no? De generación tras generación.
Y para muestra un botón. Entonces, a esta imagen, ¿qué es lo que ven? ¿Un pato o un conejo? O las dos cosas. Porque algo que descubre también Maturana es que el cerebro no sabe diferenciar entre lo que llamamos una realidad o una ilusión. O el cuerpo responde igual ante una amenaza real como ante una amenaza imaginaria. Y por otro lado, y aquí surge y aquí cierro esto con la pregunta, ¿qué nuevas distinciones podrías hacer en tus interacciones para transformar tu creencia de una relación, entre comillas, difícil